Shalom. Hoy quiero compartirte la carta a los Gálatas. Queridas congregaciones de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol Pablo. También los saludan los hermanos que están conmigo. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Yeshua y Elohim Padre, quien resucitó a Yeshua de la muerte. Pido a Elohim que disfruten siempre del generoso amor y la paz de Elohim, nuestro Padre, y de Yeshua, nuestro Señor. Yeshua se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Lo hizo según el deseo de Elohim, nuestro Padre, para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos. Que se honre a Elohim por toda la eternidad. Así sea. Me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda tan pronto a Elohim, quien nos llamó a través del generoso amor de Yeshua. Se alejaron de Elohim y ahora creen en otro mensaje de salvación diferente al que les hemos anunciado. En realidad, no hay otro mensaje de salvación, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Yeshua, pero si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos, que sea condenado. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otro mensaje diferente al que ustedes han aceptado, que sea condenado. ¿Creen que estoy tratando de quedar bien con la gente o de quedar bien con Elohim? Yo solo quiero la aprobación de Elohim. No estoy tratando de quedar bien con la gente. Si quisiera caerles bien, no sería siervo de Yeshua. Hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les enseñé no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los hombres, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí de Yeshua. Ustedes han oído cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Perseguía a las congregaciones de Elohim y trataba de destruirlas. Me estaba convirtiendo en un dirigente de la religión judía y sobresalía más que muchos judíos de mi edad. Me esforzaba más que los demás en cumplir las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Pero Elohim le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Elohim me escogió para anunciar las buenas noticias de su Hijo a los que no son judíos. Por eso Elohim mismo me dejó ver a su Hijo y aprender de él. Cuando Elohim me llamó, yo no busqué ayuda ni consejos de nadie. Tampoco fui a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles. Al contrario, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después, fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días. Pero en ese tiempo no conocí a ningún otro apóstol. Solo vi a Santiago, el hermano de Yeshua. Elohim sabe que todo lo que les digo es verdad. Luego fui a las regiones de Siria y Cilicia. Ninguna de las congregaciones de la región de Judea que están en Yeshua me conocían personalmente. Solo habían escuchado esto de mí. El que antes os perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Y ellos daban honra a Elohim por mi causa. Capítulo 2. 14 años después regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Fui a Jerusalén porque Elohim me mostró que debía volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de las congregaciones. Les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. Tito estaba conmigo y aunque él era griego, no fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Yeshua y hacernos esclavos de la ley del hombre. Pero nosotros no aceptamos nada de lo que ellos exigían. Queríamos que la verdad de las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Elohim todos los hombres somos iguales. En cambio,
Si se dieron cuenta de que Elohim me había dado la misión especial, igual que a Pedro. La misión de Pedro es anunciar las buenas noticias entre los judíos. Mi misión es anunciar las buenas noticias entre los que no son judíos. Pero Elohim le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Elohim me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes allí, reconocieron que Elohim me había dado ese privilegio especial. Así que como señal de compañerismo, nos estrechamos la mano y a mí, a Bernabé, Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Ellos nos hicieron solo una petición, que siempre ayudáramos a los pobres, que es precisamente lo que he estado haciendo con dedicación. Pedro fue a Antioquía y allí hizo algo muy malo, así que lo enfrenté cara a cara. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después que algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, entonces cuando llegaron ellos, Pedro se separó de los que no eran judíos, porque tenía miedo de algunos judíos que afirmaran que los que no son judíos también deben ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas, y hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad del mensaje de salvación, hablé con Pedro delante de todos. Le dije: tú eres judío, pero no vives como judío. Te comportas como los que no son judíos. ¿Cómo te atreves entonces a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? Estamos hablando de costumbres añadidas a la palabra del Eterno. Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Elohim por cumplir la ley humana. Dios aprueba solo a los que tienen la fe en Yeshua. Por eso hemos puesto nuestra fe en Yeshua, para estar bien con Elohim. Somos aprobados por Elohim por nuestra fe en Yeshua, no por cumplir la ley y mandamientos de hombres, porque nadie consigue estar bien con Elohim por cumplir la ley y mandamientos de hombres. Nosotros los creyentes somos judíos. Acudimos a Yeshua para estar bien con Elohim. Esto demuestra que también nosotros somos pecadores. ¿Entonces es Yeshua el que nos hace pecadores? Nada de eso. Lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Por medio de la ley de hombres, he muerto para la ley del pecado y así pude vivir para Elohim. Mi vida anterior murió en la cruz de Yeshua. Ahora ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Elohim. Yeshua me ama y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Elohim, pues si por la ley fuera posible que estuviésemos bien con Elohim, entonces la muerte de Yeshua no serviría para nada. Aclarando aquí que los mandamientos de hombres hicieron tan imposible vivir la palabra sembrada desde Génesis hasta Malaquías, que en estos tiempos habían muchísimos mandamientos de hombres que dañaban la base principal, la palabra. Capítulo 3. Qué tontos son ustedes, Gálatas. Les enseñamos claramente el significado de la muerte de Yeshua en la cruz, pero ustedes han sido ingenuos y se han dejado engañar. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley de los hombres? No. Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida con el Ruach, con el Espíritu, y ahora intentan perfeccionarla con sus propios medios. ¡Qué tontería! Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. ¿Acaso Elohim les ha dado el Espíritu por cumplir la ley de los hombres? No. ¿Acaso Elohim hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley de los hombres? No. Elohim les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon las buenas noticias y creyeron en él. Lo mismo dice en las Escrituras sobre Abraham. Abraham creyó a Elohim
Él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces tienen que saber que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe, emuná, fe con obras, obediencia. Las escrituras decían lo que pasaría en el futuro. Elohim aprobaría a los que no son judíos por causa de su fe. Elohim de antemano le contó a Abraham esta buena noticia. Le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Esto significa que todos los que tienen la fe, emuná, obediencia de Abraham, compartirían la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. Pero los que se preocupan solo por cumplir la ley de los hombres están bajo maldición. Como dice la Escritura, uno debe hacer todo lo que dice la ley. Si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Entonces es claro que nadie logra estar bien con Elohim a través de la ley de los hombres. La Escritura dice, el que está bien con Elohim, por la fe vivirá para siempre. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, como dice la Escritura, quien quiera tener vida cumpliendo la ley de los hombres debe obedecer todo lo que la ley exija. Yeshua pagó para librarnos de la maldición de la ley del pecado y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un árbol. Yeshua hizo esto para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Yeshua, quien murió para que por medio de la fe, obediencia, pudiéramos recibir el espíritu que Elohim prometió. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregar ni cambiar nada. Nadie puede ignorar el pacto. Elohim les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a tus descendientes, refiriéndose a muchos, sino que dice a tu descendiente, refiriéndose a uno solo, Yeshua. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Elohim hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Elohim. Las bendiciones que Elohim nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley humana. Si fuera así, no las estaríamos recibiendo por la promesa de Elohim. Él entregó gratuitamente las bendiciones a Abraham por medio de la promesa. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Elohim. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquel descendiente que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moshe, a Moisés, quien sirvió de mediador, pero no hay necesidad de un mediador cuando el asunto tiene que ver con uno solo, y Elohim es uno solo. Gracias, Padre, por estos bellos pasajes en donde nos muestras la verdad. Si bien es cierto, no somos salvos por la obediencia, sino por la fe en Yeshua, tú quieres que formar en nosotros tu carácter. Continúo. ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Elohim? Claro que no. Si hubiera una ley que pudiera dar vida a la gente, entonces podríamos estar bien con Elohim cumpliendo la ley. Pero la Escritura dice que todos son prisioneros del pecado, para que la promesa pueda darse con base en la fe de Yeshua. La promesa es para los que tienen fe. Padre, aumenta nuestra fe por tu infinita misericordia y bondad, porque queremos leer y entender tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y no ser solo oidores, sino hacedores conforme a tu voluntad. Continúo. Antes de llegar la fe, éramos prisioneros de la ley humana. No tuvimos libertad sino hasta que Elohim nos mostró el camino de la fe que llegaba. Por eso, la ley era nuestro guardián hasta que llegó Yeshua. Cuando llegó Yeshua, pudimos estar bien con Elohim a través de la fe, la obediencia, porque la fe sin obras es muerta. Ahora que ha llegado la fe, nos liberamos de ese guardián que era la ley, pero no para dejar de tenerla en cuenta, sino para que entendamos
que todo lo que el Eterno dejó escrito es para formación de nuestro carácter, como dice en otro pasaje. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Todos ustedes fueron bautizados, inmergidos, hicieron tevilá en Yeshua y ahora están revestidos de él. Esto demuestra que todos ustedes son hijos de Elohim por la fe en Yeshua. No hay diferencia entre el judío y el que no es judío, ni el que es libre y el que es esclavo, sino el hombre y ni en el hombre ni en la mujer. Todos son iguales en Yeshua. Entonces, si ustedes pertenecen a Yeshua, también son el descendiente de Abraham. Si son el descendiente de Abraham, también son herederos de las promesas que Elohim le hizo a él. Baruch Hashem. Capítulo 4. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. ¿Por qué? Porque mientras es niño está bajo el cuidado de los guardianes y siervos, pero cuando es mayor de edad es hombre libre. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo, pero cuando llegó el momento oportuno, Elohim nos mandó a su hijo, el hijo de Elohim. Nació de una mujer y vivió bajo la ley, demostrándonos que se puede cumplir. Así lo hizo Elohim para poder comprar nuestra libertad de la ley humana y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Elohim y por lo tanto Él puso el espíritu de su hijo en ustedes y en nosotros, y ese espíritu grita, querido Padre, Abba. Entonces ya no eres esclavo del pecado, sino hijo, y por ser hijo, Elohim te ha hecho su heredero. En el pasado, cuando no conocían a Elohim, ustedes eran esclavos de dioses falsos, pero ahora conocen al verdadero Elohim. Mejor dicho, ahora Elohim los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Por qué vuelven a la idolatría, al pecado, a la maldad? ¿Quieren ser esclavos de esas cosas otra vez? Me preocupa que celebren ciertos días, meses, estaciones y años, y me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido de nada. Ahora nosotros estamos igual, celebrando festividades que no son las que el Padre Eterno nos recomienda, celebrando cosas que traen paganismo, que traen helenismo, que traen tantas cosas ocultas que nos separan de Elohim. Hermanos, yo me volví como ustedes, por eso les ruego que se vuelvan como yo. Ustedes fueron muy buenos conmigo. Recuerden que la primera vez vine porque estaba enfermo. En ese tiempo les pronuncié las buenas noticias. Mi enfermedad era una molestia para ustedes, pero no me menospreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Elohim. Me recibieron como si yo fuera Yeshua mismo. En ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. ¿Acaso me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? En este momento Pablo estaba confrontando también sus prácticas paganas que habían introducido dentro de las congregaciones. Padre, perdónanos porque hoy en día ha pasado lo mismo. Perdónanos y ayúdanos a volvernos a tu palabra, a la obediencia, a lo que tú quieres que de verdad hagamos. Perdón, Rey amado. Esa gente está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tienen buenas intenciones. Quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos y a nadie más. Es bueno que la gente se interese por ustedes si su interés tiene buenas intenciones. Y es bueno que el interés exista todo el tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz y seguiré sufriendo hasta que en realidad sean como Yeshua. Me encantaría estar ahora entre ustedes y hablarles de otra forma, pero como esta es la situación ahora, yo no sé qué más decirles. Padre, hoy habla a nuestros corazones igual, con amor y misericordia, pero abriendo nuestros ojos para que veamos la realidad día con día. Continúo.
Muchos de ustedes todavía quieren estar bajo la ley de los hombres. Díganme ustedes, ¿saben lo que dice la ley? La Escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos. Uno nació de una esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana. El hijo de la mujer libre nació por promesa de Elohim. Todo esto es simbólico. Las mujeres representan 2 pactos entre Elohim y su pueblo. Un pacto tuvo lugar en el monte Sinaí. Los que están en el pacto son como esclavos. Este pacto está representado por Agar. Agar representa el monte Sinaí en Arabia. Ella es esclava, como la actual ciudad de Jerusalén, donde todos los habitantes son esclavos de la ley del pecado. En cambio, la Jerusalén del cielo es como una mujer libre. Ella es nuestra madre, así dice la Escritura. Alégrate, tú mujer que no puedes tener hijos, tú que nunca has dado a luz. Grita de alegría porque no has sentido los dolores de parto. La mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Isaac nació como resultado de esa promesa. Hermanos, ustedes también son hijos de la promesa. Pero Ismael, uno de los hijos de Abraham, quien nació por la decisión humana, trataba mal al otro hijo, Isaac, quien nació por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Esto mismo sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre. En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Por eso, hermanos, nosotros somos hijos de la... por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre. Padre, te ruego, Rey eterno, que nos hagas hombres y mujeres libres del pecado, de la maldad, de todo aquello que nos impide acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Gracias por tu infinita misericordia y tu bondad. Renueva nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras relaciones, para que así podamos construirlas sabiamente. En el poderoso nombre de Yeshua. Capítulo 5. Ahora somos libres porque Yeshua nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud de la ley del pecado. Yo mismo, Pablo, les pido que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Yeshua no podrá ayudarlos. Aquí está hablando de la circuncisión primero del corazón, porque es necesario que primero circuncidemos nuestro corazón. Una vez más les recuerdo a todos los que se circuncidan que están obligados a vivir bajo lo que dice la ley. Si ustedes quieren estar bien con Elohim por la ley, entonces se habrán apartado de Yeshua, se habrán alejado del generoso amor de Elohim. Aquí aclaro, la circuncisión no es pecado, es un mandamiento que está escrito en la palabra, pero que es necesario hacer luego de que el corazón sea circuncidado, cambiado, renovado. Y una vez que se ha leído toda la palabra del Eterno, creo yo que hasta 2 y 3 años con buenos estudios, se va a entender que solo entrarán a la Nueva Jerusalén hombres circuncisos. No, ningún incircunciso entrará en la Nueva Jerusalén. Eso lo podemos leer en Apocalipsis y en Isaías. Les digo esto porque nuestra esperanza para estar bien con Elohim viene por la fe. La fe es obediencia, creer y obedecer. Mientras esperamos, el Espíritu nos mantiene viva esa esperanza. En Yeshua no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa con Yeshua es la fe que trabaja por medio del amor. Ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Elohim. ¿Quién los escogió? Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Tengo confianza en el Señor de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con esas cosas. Por eso a ese no importa quién sea, Elohim lo castigará. Padre, en el nombre de Yeshua, te pido que quites todo espíritu de confusión, de ceguera espiritual, de sordera espiritual, para que todo tu pueblo veamos y entendamos tu palabra como tú quieres que nosotros la entendamos. Desarraiga de en medio de tu pueblo, Abba, todo pensamiento helenístico y grecorromano, todo mitraísmo,
para que así podamos ver claramente tu palabra en el poderoso nombre de Yeshua. Hermanos, yo no enseño que los hombres deben estar circuncidados. Si lo hiciera, entonces, ¿por qué sufro persecución? Si yo enseñara todavía que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de Yeshua no me causaría ningún problema. Me gustaría que ellos, los que están confundiendo, llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. Hermanos, Elohim los ha llamado para ser libres, libres del pecado, pero no permitan que la libertad sea una excusa para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. Mejor, ayúdense los unos a los otros siempre con amor, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a los demás como a ti mismo. Pero si siguen atándose y haciéndose daño, atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Aquí aclaro que en medio del pueblo, este ha sido uno de los grandes problemas, que estamos más pendientes de los detalles y los problemas de los demás que de nosotros mismos. Padre eterno, perdónanos y ayúdanos a corregir nosotros, nuestras vidas, nuestras familias, para que no juzguemos ni critiquemos a nadie, y así podamos ayudarnos unos a otros y levantarnos unos a otros en el poderoso nombre de Yeshua. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida, así no harán malas acciones dejen que el Espíritu les guíe, así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen, por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que les antoja. Si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley del pecado. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmorales: inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo: todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Elohim. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Yeshua se han crucificado a sí mismos con sus pasiones y sentimientos egoístas, ya que el Espíritu nos da vida. Debemos dejarlo que Él nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Sí, Abba, por amor de tu nombre, permítenos menguar para que Yeshua crezca cada día. Capítulo 6. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes, los que son guiados por el Ruach, por el Espíritu de Santidad, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Yeshua. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. El que está aprendiendo el mensaje de Elohim debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. No se engañen ustedes mismos, porque nadie puede hacer trampa a Elohim. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna, pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Les escribo de mi puño y letra. Miren con qué letras tan grandes les escribo. Hay quienes los están obligando a circuncidarse para que ellos sean aceptados por los demás. Tienen miedo de ser perseguidos si siguen solamente la cruz de Yeshua.
recordemos que muchos de los seguidores de Yeshua, gentiles, eran hombres y mujeres paganos. Los judíos fariseos querían que los hombres se circuncidaran llegando a la Torá, a la palabra. Pero muchos no estaban preparados y Pablo les decía que no era necesaria la circuncisión física, sino hasta cuando lo entendieran si querían hacerlo. No era una imposición como lo se fue generando en el fariseísmo cuando creían en Yeshua. Y eso es lo que hoy en día también nosotros que estamos estudiando las raíces hebreas entendemos. Ningún hombre se le obliga a hacer circuncisión, pero cuando ha estudiado más o menos 3 años de la escritura, se da cuenta que es necesario para evitar muchas circunstancias. Pero insisto, no es obligatorio hasta que la persona lo entienda o el espíritu le contriste. Es lo que yo he visto y experimentado en el tiempo que llevo en las raíces hebreas. Esos hombres que tienen la circuncisión no obedecen completamente la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados. Por eso el Padre nos dice que imitemos lo bueno y desechemos lo malo. Así ellos podrán presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. Espero que yo nunca presuma esas cosas. Solo quiero presumir de la cruz de Yeshua. A través de Yeshua, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es que nosotros somos el nuevo pueblo de Elohim, injertados en el pueblo de Elohim. Que la paz y la compasión de Elohim estén con todos los que se ajusten su vida a esta norma y con todo el pueblo de Elohim. Para terminar, les pido que no causen más sufrimientos. Ya tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Yeshua. Hermanos, que nuestro Yeshua los bendiga en abundancia. Amén. Recordemos que el apóstol Pablo sufrió muchos azotes y golpes por decirle a los fariseos, publicanos, seduceos, todas esas sectas religiosas que existían, basadas en la misma palabra que nosotros estudiamos, y cada secta ponía reglas y más reglas sobre la misma palabra que el Padre nos ha dado. Es lo mismo que hoy pasa. Lee la palabra, escudriñala. Dile al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, que sea Él quitando las vendas de nuestros ojos para que veamos claramente todas las cosas. Que lo que no estamos obligados a seguir son los mandamientos de hombres, sino a seguir lo que dice la palabra. Otra parte de la palabra nos dice que si fuéramos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Si estudiáramos la historia de Abraham, no solo en el contexto bíblico, sino en el contexto rabínico, nos daríamos cuenta que él pasó muchas circunstancias en donde fue probado, moldeado y llevado a la obediencia. Y nosotros como hijos de Abraham debemos cumplir la palabra como él la cumplió. Pero él llevó muchos años de formación hasta el momento en que el pacto fue hecho marca física en su cuerpo. Eso es lo que yo quiero dar a entender. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros su bendita paz cada día de nuestra vida. Les amo. Shalom.